¿sí? Ya habíamos tenido el fin de semana pasado ya un servicio dominical, pero ya empieza todo a normalizarse, entonces ya de aquí en adelante, miércoles servicio normal y nuestras dos reuniones los días domingos a las 8 y a las 10 de la mañana. Yo quiero que abra por favor su Biblia en Génesis capítulo 49. Busque por ahí por favor en su Biblia Génesis capítulo 49. Y quiero que fíjese un momento en el título de la enseñanza, dice peligros de la intemperancia. Yo no sé si usted sabe qué significa esa palabra, ahorita se la voy a explicar, pero no se enrede con eso ahora. Le voy a, para usar de introducción ahorita a la enseñanza, le voy a explicar por qué quiero hablar de eso. ¿Sabe? Lo he dicho repetidas veces en la iglesia, en este púlpito, que a mí como pastor me preocupa mucho ver gente que está en la iglesia, gente que asiste a la iglesia, gente que conoce las cosas de Dios, pero que no viven en las bendiciones o el plan de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando yo hablo de bendiciones no estoy pensando en lo económico, estoy pensando es en vivir bajo el plan de Dios. Estar en la voluntad de Dios es ser bendecido. Y eso implica que puede que yo tenga dinero, puede que ande justo o puede que haya escasez, pero si estoy en el plan de Dios, en realidad todo está perfecto. Y yo veo gente que no está experimentando eso. Usted ve que en la Biblia, y lo decía yo el domingo, en la Biblia Dios quiere que las familias sean bendecidas. Dios no quiere que las familias estén rotas o peleando ni nada de esas cosas, pero a veces veo cristianos que no experimentan eso en su vida. Y una de las cosas, lo veíamos el día domingo, es que simplemente creemos que no hay que hacer nada, que ya con que yo lo declare o crea ya sucedió. Resulta que no funciona de esa manera. Hoy vamos a ver otro de las causas que tiene que ver que nos lleva a que precisamente no experimentemos el plan de Dios en nuestra vida, y es precisamente la intemperancia. Pero usted no se preocupe por esa palabra ahorita. Usted no piense intemperancia, ¿será que tiene que ver con temperatura? No piense nada de eso. Yo ahorita le voy a explicar qué significa la palabra. Simplemente quiero que se fije en algo. Muchas veces no logramos lo que queremos o no somos bendecidos al nivel que pudiéramos ser bendecidos por una simple y sencilla razón: somos intemperantes. Entonces vamos a mirar en detalle esto usando una historia de la Biblia y la historia de uno de los hijos de Jacob. Rubén se llama él, y vamos a mirar solamente 4 versículos y con eso ya nos es más que suficiente para entenderlo. Pero antes oremos a Dios y coloquemos este tiempo en sus manos. Amén. Señor Jesús, gracias porque podemos reiniciar nuestra reunión en los días miércoles. Podemos una vez más venir a buscar tu rostro, a exaltarte, a adorarte. Pero te suplico, Padre, sobre todo que nos hables ahora, que podamos entender el peligro de ser intemperantes, que podamos entender que hay consecuencias desastrosas para nuestra vida y que podamos entonces tomar medidas para prevenir eso. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos. Amén y amén. Vaya conmigo por favor a el versículo 2 y voy a leer hasta el versículo 4 de Génesis capítulo 49. Versículo 2, 3 y 4. Dice así la escritura. Perdón, voy a leer desde el 1. Dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob está a punto de morir y tradicionalmente, antiguamente, los patriarcas lo que hacían era que bendecían a sus hijos. Jacob, mire, ahorita ya no me acuerdo bien cuántos años tenía, 130, como 147 años más o menos tenía ya Jacob acá, 140 años, póngale así por poquito, ya tenía, y está dando las palabras finales a sus hijos y les va a hablar del futuro. Versículo 2 dice así: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Miremos entonces el primogénito. Es un primogénito, Rubén, él es el primogénito. Jacob tuvo 13 hijos.
una hija y 12 hijos varones. La hija se llamaba Dina, pero 12 hijos varones, y el primero de todos ellos fue Rubén. Él era el hijo de Lea, primogénito. Y quiero que entiendas un poco esto tan importante que era ser primogénito en la antigüedad. Ahora, el primogénito tenía unos privilegios, entre esos era uno que se convertiría en el jefe de la familia. Eso hacía parte de precisamente ser el hijo mayor. Dos, iba a tener doble herencia. Como hijo mayor iba a tener una doble porción en la repartición de los bienes, además de la jefatura de la familia, iba a tener una doble porción en la herencia. Pero en el caso de Israel, de Jacob, era mucho más importante ser el primogénito, porque era el heredero de la promesa de Dios. Tú sabes que era la promesa de Dios, ¿no? Le dijo Dios a Abraham: te daré a ti un hijo y a través de él yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Luego viene Isaac, tiene dos hijos Isaac, ¿cierto? Esaú el mayor y Jacob el menor. Y Dios dijo: voy a bendecir al menor sobre el mayor. Ahí se rompe eso. Y miren lo importante, tengamos un poco el ejemplo de la historia de Jacob para entender la importancia de la primogenitura. Dios había profetizado eso, pero Jacob estaba muy interesado en la primogenitura. ¿Qué hace Jacob toda su vida? Buscar que su hermano le venda la primogenitura. Lo ve con necesidad: véndame la primogenitura. E engaña al pobre ciego del Isaac, al pobre viejito, y todo con el objetivo de quedarse con la primogenitura. Él quería ser el primero. Era muy importante en la antigüedad, pero sobre todo para los hijos de Jacob, ser el primogénito era tener la posibilidad de, en su sangre, en su descendencia, portar la bendición de Dios. Eso era lo más importante y lo fundamental. Ahora yo quiero que vamos a detenernos un poco aquí en la historia de Rubén, y yo quiero que pienses un poco en tu vida, en nosotros. Bueno, culturalmente para nosotros eso se ha perdido mucho. Yo quisiera que mi papá me diera doble herencia. Ojalá esté viendo el mensaje por allá, me dé doble porción, y que de una vez que era nombrado como jefe de la familia y mis hermanas me hicieran caso. Pero lo cierto es que no. Hoy eso no funciona. Occidente ha perdido esas tradiciones, y usted podrá ser el mayor, pero si va a dar doble herencia, demandan al papá, hasta lo demandan a usted, mejor dicho. Hoy eso ya no es así. Ya no funciona eso en nuestras culturas. Pero la Biblia y los cristianos sí entendemos esto de la primogenitura. Ahora, ¿por qué? ¿Quién era el primogénito de Dios? Bueno, en realidad el unigénito, Jesús. Y por medio de la salvación, cuando tú crees en Jesús, tú ahora te haces unigénito, primogénito de Dios, déjeme decirlo de esa manera, de tal forma que tú ahora recibes las bendiciones que el primogénito tendría, que Jesús. Dice la Biblia que nosotros somos coherederos. Por lo tanto, hoy ya no tenemos que preocuparnos tanto por una herencia, sino en realidad es entender que en Cristo tú y yo somos herederos, juntamente con nuestro Señor, somos herederos, de Dios Padre. Tenemos las mismas herencias, los mismos derechos que tiene nuestro Señor Jesús de primogenitura, ahora los tenemos tú y yo. Y la pregunta que hay que hacernos acá, bueno, las dos preguntas. La primera es: ¿cómo la historia de Rubén me puede enseñar algo a mí? Y la voy a colocar de otra perspectiva. Si tú eres el primogénito, uno de los hijos de Dios, y además recibes herencia con Cristo, es decir, eres primogénito de Dios o unigénito juntamente con Cristo, ¿por qué no estás experimentando la bendición? ¿Por qué no vives en esa plenitud que vemos en la Escritura? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace realidad eso en tu vida? Quiero que pienses un poco en esas preguntas. Ahora, la historia de Rubén nos va a revelar un detalle muy importante, y es precisamente lo segundo que quiero que te fijes: la intemperancia. ¿Qué es la intemperancia? Si usted mira en el diccionario, la palabra intemperancia básicamente es la falta de control o de dominio propio. Una persona intemperante es una persona que no se controla a sí misma. Por eso Jacob dice ahí en el versículo 3 o 4, dice incontrolable como el agua. Fíjese, la Dios habla hoy, me gusta como dice incontrolable como un torrente de aguas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una inundación o sí, una creciente, una crecida o un tsunami. Hoy día vemos películas y están los famosos tsunamis. Después de que eso coge ventaja, ¿quién detiene eso? Nadie. Se vuelve incontrolable. Y Jacob le está diciendo a su hijo:
tú eres como esas aguas que nadie las puede controlar. Una persona intemperante, quiero que tú tengas muy presente eso, es una que no tiene control de sus emociones, de sus pensamientos, de su carácter, de sus pasiones, de sus deseos, de su cuerpo. No tiene control absolutamente de nada. Se deja llevar. Si hoy, si algo le saca el mal genio, le saca el mal genio y rompe todo y acaba con todo. Eso es una persona intemperante. Si hoy le da tristeza, entonces está a punto de suicidarse porque es que no se puede controlar. Si tiene un apetito de cualquier cosa, un deseo, no lo puede dominar. Simplemente eso toma el control y lo lleva para un lado y para el otro. Eso es una persona intemperante. Ahora miremos un poco la historia de Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? Bueno, el versículo dice: porque subiste, estoy leyendo el versículo 4, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Bueno, no sabemos exactamente cuáles eran las edades de los hijos de Jacob y cuánta distancia había entre ellos, pero Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Los 12 hijos, los 13 hijos que tuvo Jacob son producto de 4 esposas. 2 esposas y 2 concubinas. ¿Qué fue lo que hizo Rubén que lo llama incontrolable? Rubén, como todo hombre vigoroso, llegó a la adolescencia, probablemente a esa edad donde las hormonas toman el control, y él empezó a ver a las mujeres, y específicamente a una, como una posible mujer que pudiera satisfacer sus deseos. Ahora, todos en algún momento de la vida van a tener que luchar con sus deseos de cualquier índole, pero en este caso se está hablando de un hombre que está luchando con deseos sexuales. Él no tiene control de sí mismo. ¿Y qué hizo Rubén? Se metió con una mujer prohibida, con la mamá de uno de sus hermanos, la concubina de su padre. Por eso aquí en las bendiciones, en realidad esto no es una bendición, sino más bien una como casi maldición. Usted era el primogénito, dice ahí, usted era el principio de mi vigor, grande en poder, grande en prominencia, pero ya no va a ser así. Usted no va a ser el más importante, por cuanto usted no se controló y usted mancilló el lecho de su padre. Entonces, lo que hizo Rubén fue precisamente que se acostó con la mamá de uno de sus hermanos, con la concubina de su padre. Ahora, ¿qué era una concubina? Bueno, las concubinas no tenían los derechos de las esposas, no eran esposas como tal, pero sí eran exclusividad del señor de la casa. ¿Sí? Entonces, los que cuidaban a las concubinas eran eunucos, porque ahí donde tocara una de ellas, ellas no eran esposas del rey, no eran la reina, pero ahí donde uno tocara una concubina de esas, porque el rey o el señor o el papá, el jefe de la casa, había tenido intimidad con esa mujer, así que esa mujer era exclusiva, no era una cualquiera o podía estar ahí a uso de cualquiera. Ahora yo quiero que pienses un momento, ¿qué se le pasó a Rubén por la cabeza para hacer semejante cosa? A simple vista todos sabemos que meterse con la madrastra está mal, pero ¿qué le pasó a Rubén por la cabeza para hacerlo? Primero, totalmente incontrolable. Él tenía un deseo sexual que no tenía control en su vida. Eso cambiaba su manera de pensar y su manera de actuar. Si eso hubiera estado bajo control, Rubén hubiera dicho: no me meto con esa mujer porque esa mujer es la concubina de mi papá y además es mamá de mis hermanos, no me voy a meter con ella, punto, prohibido acá. Pero no, él está totalmente dominado por su pasión, así que piensa: pues es una concubina, no es la esposa. 2, es la mamá de mis hermanos, pero son medio hermanos al fin y al cabo. 3, era una mujer mayor, porque Bila, así se llamaba ella, o sea, Bila ya era una mujer mayor, no era una mujer de su edad, era una mujer que no estaba a su alcance ni siquiera por edad. Pudo haber pensado él: no importa, al fin y al cabo es mujer y sirve para satisfacer lo que yo requiero y lo que yo necesito. La conclusión o el final de la historia es que Rubén se tiró todo su futuro. Rubén se tiró todas sus bendiciones. Rubén se tiró absolutamente todo lo que podía él recibir de su padre.
Lo que hablamos hace un rato, la doble herencia no fue para Rubén, fue para José. Por eso en las 12 tribus de Israel se cuentan a Efraín y a Manasés como partes de los hijos de Israel, cuando no, debía haber sido uno, José. No, ahora se cuentan dos. ¿Por qué? Porque Rubén solo se quedó con una parte, ahora le pertenecía a José. No fue el jefe. Ahora los jefes fueron Judá por un lado y Efraín por el otro lado. Rubén, es más, esa tribu a lo largo de la historia desapareció. ¿Quién quedó con la jefatura entre las tribus de Israel? Judá, la tribu de Judá. ¿Y la promesa de Dios dónde quedó? No, ya no fue para él, fue para Judá, no la recibió él. Y entonces yo quiero que pienses, y eso es lo tercero que quiero que reflexionemos ahorita, quiero que pienses un poco en las consecuencias, o como dice el título de la enseñanza, los peligros de la intemperancia. El caso de Rubén fue perder su primogenitura, ya, ahí quedó. Lamentable. Todos podemos ver, uy, terrible, es que meterse con la madrastra. Pero tú tienes que también cuidar tu vida. Y aquí es donde tenemos que hacer nosotros un análisis, tenemos que hacer nosotros una revisión de nuestra vida personal frente a qué tan intemperantes somos o qué tan controlados somos. Y te voy a colocar algunos ejemplos. Tú también puedes ser intemperante. Mira, por ejemplo, en las cosas que quieres tener, lo que deseas tener. Cuando tú quieres tener algo, ¿qué haces para obtenerlo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tú también puedes ser intemperante, así como Rubén, con los apetitos sexuales. No tener un control de eso. O puedes ser intemperante, valga la redundancia, con tu temperamento. O puedes ser intemperante con tus pensamientos. No hay control de ello. Mire, no estamos hablando aquí no solamente de cosas sexuales, sino que esto abarca toda nuestra vida. Tus emociones, tú puedes ser intemperante con tus emociones. Y tú tienes que tener cuidado. Porque así como en el caso de Rubén, que perdió su primogenitura, que perdió algo que le correspondía por derecho, tú también puedes perder cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que yo he mencionado? Por ejemplo, una persona que no se controla en las cosas que quiere tener, sino que si quiere comprarse esto se lo compra como de lugar, y si quiere tener esto lo tiene. Mire, básicamente está labrando el destino para ser pobre. Pobreza es lo que está labrando. Deudas aquí, deudas aquí, deudas aquí, deudas aquí, deudas aquí. Finalmente un día no les va a poder pagar. ¿Y qué va a quedar? Pobreza. Y si él no aprende a controlar esos deseos de lo que quiere tener, va a seguir siempre esclavo de lo mismo. ¿No conoce usted gente que es así? Gente que está en una necesidad. Bueno, no son pobres necesariamente, pero sí están en una situación que debe ser para apretarse el cinturón. Y no, siguen gastando como si tuvieran y tuvieran. Sí, pero bueno, chévere. Pero consecuencias, pobreza. Una persona que es esclava de los apetitos sexuales, que es intemperante en ese sentido, déjeme decirle que va a caer en la pornografía. Se va a volver una persona que consume pornografía. Esclava de la masturbación. Se va a volver una persona adúltera si es casada. Y si no es casada es un fornicario. Sea con su cuerpo o con su mente, va a ser una persona totalmente intemperante. Una persona que no controla su temperamento se deja llevar por su vida. ¿Y sabes qué acarrea? Violencia. Acarrea cárcel. O acarrea golpes, porque usted sabe, no todas las veces caza el tigre, ¿no? Y no todas las veces el que sabe pelear, pelea y gana todas, ¿no? Entonces llega el ojo negro, pero ¿y qué? ¿Por qué le pasó eso? Porque no controla nunca su temperamento, se deja llevar, y en el momento en que le da ira, en que le da mal genio, lo que venga, y no importa a quién se le atraviese.
Quien no controla sus emociones va a estar en un ir y venir emocional, en un sube y baja, una montaña rusa, que eso se llama hoy día en una bipolaridad o en un síndrome maníaco depresivo. Un día súper feliz y el otro día súper triste, porque simplemente no controla sus emociones. Se deja llevar. Y entonces, si todo sale bien, está súper feliz. Y aunque todo salga bien, también le da tristeza porque todo está yendo bien. Hay gente que es así. Se vuelve un asunto que trae graves consecuencias. Una persona que no controla sus pensamientos va a estar llena de prejuicios, va a estar llena de suposiciones, de ideas falsas, y eso le va a dañar su vida. Le va a frustrar poder seguir adelante. Esas son consecuencias que tú vas a experimentar. Pero te hago una pregunta. ¿Quisieras tú esas consecuencias en tu vida? Mira, yo estoy hablando de cosas muy prácticas, son consecuencias prácticas. Si tú no te controlas en lo que quieres tener, vas a experimentar pobreza. Así de sencillo. Si tú no te controlas en tu temperamento, vas a experimentar heridas, vas a lamentar después. Si no te controlas en tus emociones, también vas a llevar consecuencias. Pero ¿sabes? La consecuencia más grave es que precisamente te sales del plan de Dios. La pobreza, la violencia, la cárcel y todas estas cosas, aunque no son deseables y no quiero que usted las tenga, déjeme decirle que son el menor daño comparado con vivir en el plan de Dios. Porque una persona que es intemperante se sale del plan de Dios. ¿Sabes qué quiere hacer Dios con nosotros? Formarnos a imagen de su Hijo, que tú seas cada vez más como el Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús fue una persona totalmente controlada, totalmente dominada de sí misma. Él no se dejaba llevar bajo ninguna circunstancia, y oportunidades tuvo. Y el poder lo tenía para destruir a todos por allá, los que lo escupían o los que le hacían cualquier cantidad de cosas para sentirse triste. Él pudo haber caído en un cuadro de depresión, sí, cuando lo dejaron abandonado, cuando lo traicionaron, pero no cayó en eso. ¿Por qué? Porque tenía control y dominio de sí mismo. Y el Señor y Dios quiere hacer eso contigo. Y cuando tú no eres una persona que controla su temperamento, cuando tú eres una persona intemperante, sencillamente te sales del plan de Dios. Y salirse del plan de Dios es lo peor que te puede pasar a ti. Voy a ser un poco exagerado en esto, pero mi interés es que tú entiendas el punto. Tú puedes andar en la pobreza o como el pueblo de Israel, andar en el desierto, pero si estás con Dios, todo está bien, no interesa. Él se encarga de tu comida, de tu alimento, de que caiga maná del cielo y no pasa nada porque estás en el plan de Dios, punto. Pero si estás en el desierto sin Dios, ahí sí es un problema, porque ¿quién te va a rescatar? Dios nos puede llevar a nosotros por un desierto o por abundancia, por unos tiempos de fructificación tremendos o por unos tiempos de escasez, pero mientras estemos en su plan, todo está perfecto, no pasa nada. Tú estás ahí, Dios está formando algo en ti. Pero la intemperancia te saca de ese plan. Y las consecuencias que yo mencionaba ahorita, de pobreza, de esclavitud a la pornografía, de todo eso, simplemente son la evidencia de que tú estás fuera del plan de Dios. No hay otra respuesta a eso. Y entonces yo necesito que tú pienses en este punto, y bueno, más que lo que yo quiera que tú hagas, es lo que Dios requiere en este punto que tú hagas, que te revises. ¿Te controlas? ¿Tienes control de ti mismo? Usted mira, uy, pastor, pero es que hay momentos en que realmente es que da piedra. Sí, obvio, pero tú estás llamado a controlarte. Pastor, es que hay momentos en donde yo quisiera matarme. Pues claro, y hay muchos para todo el mundo, pero tú estás llamado a controlarte. No hacer como este Rubén, que en un momento de, casi como dice la historia, en un momento de efervescencia y calor, se dejó llevar y hizo una locura. ¿Cómo usted cree que después Rubén pensaría eso? ¿Cuántos golpes de cabeza no se daría Rubén después de pensar, yo por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Pero ya que ya perdió lo que le correspondía, ya no era el
preeminente ni tenía la prominencia en su familia. Ahora ya no, ahora le tocaba mirar como otros que sí fueron personas controladas, experimentaron la bendición de Dios. Y aquí viene la historia de José. No la vamos a contar, pero José también fue tentado en la misma circunstancia que su hermano Rubén. La diferencia, José dijo, no. También era una mujer prohibida. ¿La esposa de quién? De Potifar. Y este sí que tenía más excusa, porque es que esta no es ni de mi familia. El otro tenía por lo menos una ahí que lo detuviera, pero es José. Por dicho, pues al fin y al cabo ni la conozco y egipcia, eso no pasa nada. Pero no, él dijo ahí, tú lees en la historia, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Ni siquiera pensó solamente en Potifar, sino pensó, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Y se controló, se dominó a sí mismo. Estando en la cárcel, él podía haber cogido allá una soga y suicidarse, porque mire, yo inocente, mis hermanos me traicionaron, nadie me quiere, iba a matarse. No se dejó llevar por la tristeza, siguió haciendo las cosas bien. ¿Cuál fue el resultado? Que estaba en el plan de Dios, porque en medio de la tentación, en medio de la cárcel, en medio de todo ese tiempo, ¿quién lo estaba llevando? Dios, porque el plan de Dios era convertirlo en el jefe de Egipto para que salvara a su familia. Y Rubén, ahora vemos la historia al final, no es el primogénito, ya no tiene poder, usted simplemente va a ver cómo los demás disfrutan. Y José, ahora sus dos hijos iban a estar entre las tribus de Israel. Es más, Efraín, el hijo menor de José, se convierte en la tribu más importante de Israel o del reino del norte. Tanto es así que en la Biblia tú vas a encontrar Judá y Efraín. Ya no se habla tanto de Israel, sino Judá y Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín se volvió tan importante entre las tribus de Israel que tomó preeminencia. Y Rubén desapareció. Ahí está el plan de Dios, mi hermano. Tú rompes el plan de Dios para tu vida cuando eres intemperante. Y mire, yo no estoy hablando aquí de un asunto de salvación, yo no estoy hablando acá de un asunto de que pierdas tu alma, o no estamos hablando de eso. Estamos hablando de caminar en la bendición de Dios, de caminar en el plan de Dios. El nombre de esta iglesia es Bendición Abundante, y nosotros queremos que todos los miembros de esta iglesia vivan en bendición. Pero tú vives en bendición cuando andas en el plan de Dios, y para que sigas en el plan de Dios tienes que ser una persona que se controla a sí misma, que no se deja llevar de sus pasiones. Así que el punto de reflexión aquí ahora, mi querido hermano, es el siguiente. ¿Qué es lo que te controla a ti? Piense, probablemente hay un área que a usted se le sale de control. Pueden ser sus emociones. Usted es una persona demasiado emocional. Toma decisiones no usando la cabeza, sino las emociones. Piense. Eso tiene que colocarlo bajo el poder del Espíritu Santo para que haya control y dominio propio de eso. Quizás usted tiene problema con la ira, con el temperamento, con su carácter. Eso le sacan el mal genio y usted va tratando mal a cualquiera. No interesa si es papá, mamá, hermano, hermana, tía, abuelo, no interesa. Tú estás llamado a controlar eso en tu vida. Quizás son tus pensamientos. Tantas cosas, pero revisa lo que deseas tener, las cosas que quieres lograr. Revisa eso. Porque una mala decisión, una acción fuera de control de tu vida, te puede llevar a perder las bendiciones que Dios tiene para ti. Puedes quedar viendo como Rubén, cómo otros son tan bendecidos y tú, mire yo. Con eso terminó la Biblia. En el libro de Proverbios, básicamente en el capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 5, más o menos, 6, hace dos advertencias. Sea sabio para que uno no ande con hombres malos. Como el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hombres malos, apártese de ellos. 2, apártese de la mujer extraña. Esa es la segunda recomendación. La sabiduría te aparta de hombres malos y de mujeres extrañas.
Una persona que no controla sus pasiones y que cae en adulterio, se sale del plan de Dios. No necesariamente quiere decir que pierda su alma, no, pero va a lamentar lo que hizo. Porque va a ver, yo por qué la embarré así, taca, 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 por qué hice esto. Contrólate, hermano, contrólate. Y vas a vivir en el plan de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor, y oremos. Una historia muy sencilla, la de Rubén, pero deja muchas enseñanzas para nosotros. Y la principal de todas, contrólate. La principal de todas es, tú debes tener dominio de ti mismo. Piense, identifique cuál es el área en que usted se está saliendo del camino de Dios y controle. Diga al Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Necesito, Espíritu Santo, que tú me ayudes en esta área. Mira, yo lucho con esto. Y tome determinaciones. Este año, algo bueno que debes hacer es precisamente eso: someter tus pasiones. Decir, no voy a hacer lo que mis pasiones me dicen, voy a aguantar, voy a esperar. Hazlo así. Y vas a ver cómo empiezas a caminar en el plan de Dios, que es lo más importante. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias. Hoy vemos a través de la historia de Rubén las consecuencias de no controlarnos, de ser intemperantes. Te suplicamos, Padre Celestial, te pedimos, te pido, Señor, que tú por favor nos ayudes para hacer las cosas bien, para tener dominio de nosotros, para que esas áreas en donde parece que no tenemos control, tú, Espíritu Santo, nos ayudes a poner en orden todas estas cosas, a dominar nuestra carne, someterla para ser más como tú. Por favor, Señor, yo quiero caminar en tu plan, no quiero perderme tus bendiciones, no quiero perderme aquello que tú tienes, Señor, para mi vida, solo porque me dejo controlar de aquello que deseo. Te lo suplicamos, te lo suplico, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Amén y amén.